cita de Tinder me hizo esperar 2 horas porque según ella, una mujer que se respeta se hace desear. Me fui a comer solo y la bloqueé. Jamás imaginé que una cena de viernes por la noche terminaría convirtiéndose en un seminario no solicitado sobre jerarquías sociales de Internet impartido por una completa desconocida. Estar sentado en un restaurante de primer nivel mientras alguien intenta medir mi resistencia psicológica a base de tutoriales de autoayuda supera cualquier anécdota previa que pudiera tener en aplicaciones de citas. Mirar una copa vacía durante 120 minutos esperando a una persona que confunde la mala educación con estatus es una experiencia extraña, y todavía me pregunto qué serie de malas decisiones me llevaron a presenciar semejante espectáculo. Había conocido a Martina a través de Tinder una semana atrás, en un intercambio de mensajes que inicialmente parecía bastante sensato y fluido. Ambos compartíamos cierto interés por la gastronomía de cortes a las brasas, lo que facilitó ponernos de acuerdo rápidamente para salir a cenar. No detecté ninguna señal de alarma en sus primeras conversaciones escritas, donde se mostraba elocuente y aparentemente agradable. Acordamos encontrarnos a las 8 de la noche en un restaurante clásico del centro de la ciudad, un lugar formal conocido por su ambiente tranquilo y su excelente carta de carnes. Me pareció un plan perfecto para cerrar una semana laboral cargada de trabajo y desconectar un par de horas. Como tengo la costumbre de ser puntual para cualquier compromiso, llegué al establecimiento 5 minutos antes de la hora fijada. El encargado de la entrada me recibió con cordialidad y me guió hasta una mesa para 2 personas ubicada en una esquina bastante cómoda del salón principal. El ambiente era impecable, con música suave de fondo y varias mesas ocupadas por parejas y grupos pequeños disfrutando de la velada. Me senté con tranquilidad, desplegué la servilleta sobre mis piernas y le pedí al mesero una botella de agua con gas mientras esperaba la llegada de mi acompañante. En ese instante creí que la noche transcurriría dentro de los parámetros habituales de cualquier primera cita. El reloj marcó las 8:15 y Martina no daba señales presenciales en el local. Saqué el teléfono del bolsillo de mi abrigo y encontré un mensaje suyo acompañado de una fotografía tomada frente al espejo de su habitación, donde lucía un vestido bastante llamativo. El texto adjunto decía textualmente que la perfección toma tiempo, rematado con varios emoticones de coronas y destellos. Aunque la frase me pareció innecesariamente teatral, decidí no darle demasiada importancia en ese momento y asumí que se trataba de una simple broma de coquetería para disculpar un retraso involuntario. Le respondí con un mensaje corto avisándole que ya estaba ubicado en la mesa reservada y que no se preocupara. Pasaron los minutos y la actividad dentro del restaurante continuaba su ritmo habitual con el ir y venir de los meseros. Pedí una pequeña canasta de pan tostado con mantequilla para no tener el estómago completamente vacío mientras aguardaba. A las 8:30 miré discretamente la entrada del salón cada vez que se abría la puerta de vidrio, pero ninguna de las personas que ingresaba era ella. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el mantel blanco sin ninguna actualización sobre su ubicación o su trayecto en camino. Comencé a sospechar que el retraso no respondía a un inconveniente del tráfico nocturno, sino a una falta total de consideración. A las 9:15 sonó una nueva notificación en mi pantalla. En lugar de un mensaje avisando que estaba por llegar o disculpándose por la tardanza, me encontré con un enlace a un vídeo corto protagonizado por una creadora de contenido digital. En la grabación, una mujer explicaba con ademanes exagerados por qué las supuestas mujeres de alto valor jamás debían llegar primero a ningún sitio para no ceder su posición de poder frente al hombre. El mensaje de Martina debajo del enlace decía que esperaba que yo supiera apreciar el valor de una mujer que sabe darse su lugar en el mundo moderno. En ese preciso instante entendí con total claridad que no estaba ante una complicación logística, sino frente a un experimento conductual calculado. Mi postura natural ante las dinámicas de manipulación o las provocaciones artificiales siempre ha sido la calma absoluta y la indiferencia. No sentí la necesidad de enfadarme, ni de escribirle párrafos furiosos exigiendo explicaciones que solo alimentarían su juego de validación. La idea de que una persona adulta utilizara doctrinas de redes sociales para poner a prueba mi paciencia en un lugar público me pareció profundamente ridícula. Simplemente bloqueé la pantalla del teléfono, lo dejé a un lado y me concentré en observar los detalles arquitectónicos del restaurante. No tenía ninguna intención de desgastarme discutiendo con alguien que mide el respeto mutuo a través de reglas absurdas de Internet. El camarero asignado a mi sector se acercó con amabilidad a las 9:10 para preguntar si deseaba ordenar algo más o si prefería seguir esperando a mi acompañante. Le agradecí su preocupación con una sonrisa tranquila y le comenté que todavía estábamos coordinando la llegada, solicitando únicamente otra botella de agua. Los comensales de las mesas contiguas conversaban animadamente mientras disfrutaban de sus platos principales, ajenos a mi situación en la esquina. Mantenerme sereno en esa silla no era una señal de debilidad ni de resignación, sino una decisión consciente de no permitir que la falta de educación ajena alterara mi equilibrio. El tiempo transcurría de manera constante y mi límite de tolerancia estaba claramente definido. A las 9:30 de la noche completé 1 hora y media sentado en soledad frente a 2 juegos de cubiertos intactos.
Martina no volvió a enviar ningún mensaje ni mostró el menor interés por saber si yo continuaba allí o si la mesa seguía disponible. Me resultaba fascinante constatar cómo alguien podía creer con tanta convicción que hacer perder el tiempo a un desconocido constituía una muestra de sofisticación. Tomé la carta de platos principales y comencé a leer con detenimiento las opciones gastronómicas del lugar, prestando atención a las maduraciones de las carnes y las guarniciones disponibles. Mi apetito era real y no veía ningún motivo para castigarme a mí mismo por el ego desmedido de otra persona. A las 10 en punto de la noche se cumplieron exactamente 2 horas desde la hora en que habíamos pactado encontrarnos en la entrada del local. Cualquier margen razonable de cortesía o imprevisto urbano había caducado hacía muchísimo tiempo. Levanté la mano de forma sutil para llamar al camarero, quien se acercó de inmediato con la libreta de pedidos en la mano. Con un tono de voz completamente neutro, le solicité que retirara los cubiertos y la copa del asiento frente a mí para liberar el espacio reservado a mi acompañante. El trabajador asintió con profesionalismo y procedió a despejar la mesa sin hacer preguntas indiscretas. En ese mismo instante ordené para mí solo el mejor bife de chorizo de la carta, acompañado de papas rústicas al romero y una copa de vino tinto Malbec. Si ya estaba en uno de los mejores restaurantes de la zona, pensaba disfrutar de una cena de primer nivel en mis propios términos. No había ninguna razón para regresar a mi casa con el estómago vacío ni con una sensación amarga en el pecho por culpa de un capricho ajeno. Mi tiempo tiene un valor innegociable, pero mi cena de esa noche no iba a ser sacrificada por la insolencia de una extraña. Antes de que el mesero se retirara hacia la cocina, tomé mi teléfono móvil por última vez en esa etapa de la noche. Abrí la aplicación de mensajería donde yacían los vídeos dogmáticos de Martina sobre las jerarquías de valor y desactivé todas sus notificaciones. Coloqué el aparato boca abajo sobre la esquina de la mesa para evitar que cualquier vibración interrumpiera mi tranquilidad. Me recosté cómodamente contra el respaldo de la silla, tomé un sorbo de vino y me dispuse a saborear mi comida en completa paz mental. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: felicidades por aprobar la primera etapa del casting no remunerado para convertirte en chofer de tiempo completo y patrocinador oficial de historias. Esa frase de que la perfección toma tiempo sumada a los vídeos de alto valor es el código universal para avisarte que tu única función en esa cita era aplaudir y pagar la cuenta. Respuesta de OP. A los 45 minutos ya tenía perfectamente claro que todo era una puesta en escena digital bastante barata. Sin embargo, el bife de chorizo del lugar es legendario en la ciudad y tenía demasiado apetito como para regalar una reserva un viernes por la noche por el ego de una desconocida. Usuario Anónimo 2 dice: sinceramente me cuesta creer que un adulto funcional se quede sentado 2 horas completas con un vaso de agua antes de reaccionar. A los 20 minutos de retraso sin una justificación de peso cualquier persona con sentido común se levanta y se marcha a su casa. Respuesta de OP. El ambiente del restaurante era sumamente relajante, el servicio impecable y la música de fondo creaba un espacio ideal para desconectar de mi semana. Mi paciencia no era sumisión hacia ella, sino una simple pausa para disfrutar de una excelente cena en solitario sin permitir que su falta de respeto me arruinara el plan. Actualización 1. Ha pasado 1 hora desde la última actualización. Había terminado de cortar el último trozo de carne y disfrutaba del fondo de mi copa de vino cuando las puertas de vidrio del restaurante se abrieron de par en par. Martina apareció en el salón a las 10:05 de la noche, caminando con pasos calculados y sosteniendo su teléfono en alto como si estuviera recorriendo una alfombra roja frente a reflectores invisibles. Vestía un atuendo excesivamente recargado para la sobriedad del lugar y mantenía la barbilla levantada mientras escaneaba el salón con aires de superioridad. Varios clientes sentados cerca del pasillo central interrumpieron sus conversaciones para mirarla con evidente extrañeza por su entrada aparatosa. Avanzó directamente hacia mi mesa y se dejó caer sobre la silla frente a mí sin emitir un solo saludo ni pedir una mínima disculpa por su retraso descomunal. Dejó su bolso de diseñador sobre el mantel blanco golpeando ligeramente la copa de agua vacía que el camarero aún no retiraba. Clavó su mirada en mi plato vacío y luego recorrió la mesa con un gesto de desagrado profundamente ensayado. Con un tono de voz autoritario que resonó en las mesas más próximas, me preguntó por qué demonios no había comida caliente servida esperando a la reina de la mesa. La arrogancia con la que formuló su reclamo me confirmó que vivía en una realidad paralela construida a base de filtros y validación superficial. En lugar de alterarme o alzar la voz, me mantuve en una postura completamente relajada contra el respaldo de mi asiento. Saqué mi billetera con movimientos pausados, extraje el dinero exacto para cubrir mi consumo personal y lo deposité con calma sobre la bandeja de la cuenta que el mesero acababa de dejar. Le agradecí al trabajador por la excelente atención brindada durante toda mi estadía, asegurándole que la carne había estado en su punto perfecto. Luego dirigí mi mirada hacia Martina, sosteniéndole los ojos con absoluta frialdad e indiferencia. Le aclaré con una voz firme y pausada que su ventana de audiencia para cenar conmigo había caducado hacía exactamente 60 minutos.
La reacción de Martina fue instantánea y desmedida al notar que su presencia teatral no causaba la menor sumisión ni nerviosismo en mi semblante. Su rostro se descompuso por un segundo al ver la mesa limpia y el dinero sobre la libreta de cuero del restaurante. De inmediato comenzó a recitar una serie de frases prefabricadas sobre la caballerosidad moderna y el compromiso que un hombre debe demostrar hacia una mujer de estatus. Me acusó en voz alta de proyectar una energía de provisión sumamente baja por haber tenido el atrevimiento de alimentarme sin esperarla. Parecía estar repitiendo textualmente el guión de los vídeos que me había enviado por mensaje durante la espera. La escena se tornó grotesca cuando tomó su teléfono móvil, activó la cámara frontal y encendió la luz del flash a su máxima potencia, apuntándome directamente al rostro. Aquella luz blanca y cegadora iluminó de golpe nuestro rincón del salón, rompiendo la atmósfera íntima y tenue que caracterizaba al establecimiento. Comenzó a transmitir en vivo para sus seguidores de redes sociales, narrando con dramatismo fingido que estaba viviendo la peor cita de su existencia frente a un hombre incapaz de tratarla con reverencia. Se quejaba ante la pantalla con ademanes histriónicos, buscando desesperadamente que yo reaccionara de forma agresiva para tener contenido de impacto. Frente a su intento evidente de intimidación digital, opté por convertirme en una pared absoluta de silencio y desapego. No levanté la mano para taparme la cara, no fruncí el ceño ni pronuncié una sola palabra que pudiera ser recortada o descontextualizada en su transmisión. Simplemente tomé el tallo de mi copa de vino con serenidad y terminé el último sorbo que me quedaba, mirando fijamente la lente de su cámara con un aburrimiento evidente. Sabía con certeza matemática que cualquier reclamo o intento de debate racional frente a su teléfono solo serviría como combustible para su circo virtual. Mi falta total de reactividad comenzó a descolocarla visiblemente en medio de su propio monólogo. Al percatarse de que mi silencio la dejaba hablando sola como un personaje ridículo frente a su comunidad digital, Martina decidió escalar el conflicto a los comensales vecinos. Giró bruscamente el dispositivo con el flash encendido hacia una pareja de adultos mayores que cenaba tranquilamente en la mesa contigua. Con un tono chillón y desesperado, les exigió ante la cámara que dieran su opinión profesional sobre la tacañería del sujeto que tenía enfrente. El señor de la mesa vecina parpadeó molesto por el destello cegador en sus ojos y cubrió el rostro de su acompañante con la mano, pidiéndole de inmediato que apagara ese artefacto. La incomodidad dentro del salón se extendió rápidamente a otras 3 mesas que observaban la escena con profunda reprobación. Martina ignoró por completo la queja del cliente vecino y continuó enfocando platos ajenos mientras insistía en que la sociedad moderna estaba llena de hombres sin estándares económicos. 2 camareros se detuvieron a mitad del pasillo con bandejas en las manos, intercambiando miradas de preocupación ante el escándalo no provocado que se desarrollaba en mi sector. A pesar de la tensión ambiental, yo permanecí inmóvil, observando cómo ella sola se encargaba de destruir cualquier vestigio de dignidad social en cuestión de minutos. El contraste entre mi tranquilidad imperturbable y su histeria transmitida en vivo generaba un ambiente casi surrealista. Martina gesticulaba frente a la pantalla asegurando a sus espectadores que yo estaba petrificado por la vergüenza de haber sido expuesto públicamente. En realidad, mi mente solo calculaba el tiempo que tardaría el personal de seguridad en intervenir para desalojar a una persona que vulneraba la privacidad de todos los presentes. Cada segundo de mi silencio obligaba a Martina a subir el tono de sus desvaríos para no perder la atención de su audiencia imaginaria. El mesero principal se acercó a nuestra mesa con paso apresurado para solicitarle en voz baja que moderara el volumen y apagara la iluminación artificial por respeto a los demás clientes. Martina ni siquiera lo miró a la cara, simplemente apartó al empleado con un ademán despectivo de la mano izquierda mientras seguía hablándole a su teléfono. Le dijo a su transmisión que los trabajadores del lugar estaban coludidos conmigo para reprimir su libertad de expresión como creadora de contenido. La desconexión entre sus palabras y la realidad fáctica era tan monumental que rayaba en lo cómico. Guardé las llaves de mi automóvil en el bolsillo delantero de mi pantalón y me acomodé el cuello de la camisa con total parsimonia. Martina me miró de reojo esperando alguna súplica, alguna disculpa o al menos un intento de negociación para que detuviera la grabación. No encontró absolutamente nada más que una mirada neutra y desinteresada, similar a la que uno le dedica a un anuncio publicitario irrelevante en la calle. Su respiración se volvió agitada al notar que su estrategia de acorralamiento moral no estaba funcionando en lo más mínimo. El salón entero se encontraba en un punto crítico de tensión debido al haz de luz que seguía barriendo el mobiliario del restaurante. Los clientes de las mesas del fondo comenzaron a llamar a los meseros para pedir sus cuentas o exigir que controlaran a la mujer del teléfono. Yo me mantuve en mi sitio, esperando el momento exacto para levantarme sin generar ningún tipo de fricción física o verbal. Estaba claro que la velada había cruzado una línea de no retorno, pero la responsabilidad del bochorno recaía íntegramente sobre sus hombros. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, llegar 2 horas tarde desfilando como diva de pasarela a un lugar donde ya solo quedaban las migajas del pan de mesa es el pico máximo de la desconexión mental.
Encender el flash a máxima potencia para reclamar un banquete real cuando el mesero ya estaba pasando la aspiradora demuestra que algunos influencers viven en un universo paralelo. Respuesta de OP. La luz del flash no hizo más que iluminar con excelente calidad el plato completamente vacío que le correspondía por su falta de respeto a la puntualidad. No pronuncié una sola palabra agresiva porque entendí desde el primer segundo que la indiferencia absoluta desarma cualquier rabieta con cámara en mano. Usuario Anónimo 2 dice, ¿de verdad no sentiste ganas de pedirle aunque sea una ensalada para que apagara la cámara y dejara de acusarte de tener baja energía de provisión frente a todo el restaurante? Qué momento tan espantoso de pasar con una extraña apuntándote al rostro con el teléfono. Respuesta de OP. Financiar caprichos o comprar silencios de desconocidas prepotentes no tiene nada que ver con la caballerosidad ni con la cortesía básica. Ceder ante el berrinche de alguien que intenta humillarte en público solo valida su mala conducta, y mi amor propio vale bastante más que evitar una mirada incómoda. Actualización 2. Ha pasado media hora desde la última actualización. Al ver que sus acusaciones de tacañería no lograban quebrar mi compostura ni forzarme a pagarle una cena tardía, Martina decidió redoblar la apuesta de manera insólita. Chasqueó los dedos en dirección al camarero que permanecía a un costado y le exigió a los gritos que trajera de inmediato la botella de vino más costosa de la cava privada. Sostuvo ante su transmisión en vivo que el restaurante y yo teníamos la obligación legal de compensar el daño moral que su imagen pública había sufrido por culpa de mi desinterés. Aquella exigencia absurda provocó murmullos de asombro e indignación en todas las mesas aledañas. Me puse de pie con absoluta lentitud, acomodando mi chaqueta sin hacer un solo movimiento brusco que denotara nerviosismo. Extraje un billete adicional de mi billetera y lo coloqué con firmeza sobre la bandeja de propinas para retribuir al personal por el momento bochornoso que estaban presenciando. Martina interpretó mi gesto de retirada como una afrenta personal intolerable para su narrativa de dominio digital. Con los ojos desorbitados por la furia, estiró su brazo derecho con la intención de sujetarme con fuerza de la solapa de mi abrigo y obligarme a permanecer sentado frente a su lente. Anticipé su maniobra con suficiente claridad de reflejos y di un paso fluido hacia atrás, esquivando su agarre sin establecer el menor contacto físico con sus manos. Sus uñas largas rasparon el aire a pocos centímetros de mi pecho mientras ella perdía ligeramente el equilibrio sobre sus tacones altos. Mi cuerpo permaneció totalmente erguido, con ambas manos guardadas dentro de los bolsillos para dejar constancia visual ante los presentes de que no existía ninguna agresión de mi parte. La frustración de Martina al fallar en su intento de retención física la hizo perder los últimos vestigios de cordura social que le quedaban. Al verse completamente ignorada y fuera de control, comenzó a gritar ante todo el restaurante que yo era un miserable sin escrúpulos por dejarla abandonada y sin transporte en medio de la noche. Su voz aguda resonó contra las paredes de madera del establecimiento, interrumpiendo por completo la música ambiental del local. Varios clientes dejaron sus cubiertos sobre la mesa para observar el desenlace de aquel arrebato descontrolado. No había en sus palabras un ápice de vergüenza por el espectáculo degradante que estaba ofreciendo ante decenas de personas desconocidas. Me detuve a 2 pasos de distancia de la mesa y la miré con la misma serenidad imperturbable con la que había gestionado toda la noche. Con una voz clara, firme y perfectamente audible para los comensales cercanos, le recordé que el vehículo por aplicación que le había solicitado por cortesía se había cancelado automáticamente a las 8:30 de la noche. Le señalé que el conductor se había marchado tras esperar 15 minutos en la puerta de su edificio mientras ella se grababa frente al espejo. Aquella precisión fáctica cayó como un balde de agua helada sobre su discurso de víctima desamparada. La situación alcanzó su punto más crítico cuando el encargado general del restaurante, un hombre de unos 50 años con traje formal, se abrió paso entre las mesas con semblante severo. Se plantó frente a Martina y le exigió enérgicamente que apagara la luz de grabación y guardara el teléfono de inmediato por haber violado las normas de privacidad del establecimiento. Le advirtió con tono tajante que no toleraría faltas de respeto hacia el personal de servicio ni molestias injustificadas hacia los clientes habituales de la casa. El tono autoritario del gerente dejó en claro que la paciencia de la administración se había agotado por completo. En lugar de recapacitar o replegarse, Martina giró violentamente la cámara del teléfono hacia el rostro del encargado a escasos centímetros de su nariz. Comenzó a gritarle a su transmisión en vivo que el negocio era un antro misógino y amenazó de forma explícita con utilizar su comunidad digital para destruir la reputación del restaurante en todas las plataformas posibles. Aseguró ante sus seguidores que el personal la estaba discriminando por exigir sus derechos como clienta y mujer independiente. El gerente permaneció impasible ante sus amenazas, indicándole con un gesto firme que debía abandonar las instalaciones de inmediato o llamaría a las fuerzas de seguridad pública. Aproveché ese instante de confrontación directa entre Martina y la administración para dar media vuelta y caminar con paso firme hacia la salida del local. Atravesé el pasillo principal recibiendo miradas de solidaridad y alivio por parte de varias personas que comprendían la pesadilla que acababa de eludir.
El aire fresco de la noche en la vereda contrastaba de manera reconfortante con el bochorno sofocante que se respiraba dentro del salón. No sentí ninguna necesidad de acelerar el paso ni de mirar hacia atrás como si estuviera huyendo de un peligro real. A través de los grandes ventanales de vidrio del restaurante se podía observar claramente cómo Martina continuaba gesticulando de manera frenética frente a su dispositivo. El gerente ya se encontraba marcando un número en el teléfono fijo de la recepción mientras dos mozos se colocaban a los lados de la mesa para escoltarla hacia la puerta. La luz de su flash seguía rebotando contra los cuadros de las paredes, convirtiéndola en el centro de un ridículo monumental que ella misma se negaba a reconocer. Todo su despliegue de supuesta influencia digital se desmoronaba frente a la fría realidad operativa de un negocio formal. Caminé hacia el estacionamiento subterráneo ubicado a media cuadra del restaurante con la tranquilidad de haber cerrado un capítulo desagradable sin mancharme las manos. Me subí a mi vehículo, ajusté el espejo retrovisor y encendí el motor mientras la música de la radio llenaba el habitáculo de calma. No había caído en provocaciones, no había gastado un solo centavo en caprichos ajenos y había dejado una propina justa a los trabajadores que sufrieron el percance. La noche había sido surrealista, pero mi integridad y mi descanso continuaban intactos. Mientras conducía de regreso a mi departamento por la avenida principal, pensé en lo peligroso que resulta para ciertas personas confundir la cantidad de seguidores en una pantalla con el respeto en el mundo tangible. Martina creía que las normas básicas de convivencia no aplicaban a su persona por el simple hecho de poseer una cuenta con números inflados. Su autosabotaje no requirió ninguna trampa elaborada de mi parte, bastó con darle el espacio suficiente para que su propia soberbia hiciera el trabajo sucio. La causalidad de sus actos estaba operando con una precisión impecable. Llegué a mi edificio cerca de las 11 de la noche, estacioné el coche en mi lugar habitual y subí por el ascensor con la satisfacción de haber sorteado un conflicto absurdo. El silencio de mi hogar era el mejor premio tras una velada cargada de histeria ajena. Dejé las llaves sobre la mesa de la entrada, me quité el abrigo y me preparé una infusión caliente para cerrar la jornada en paz. Sin embargo, la persistencia de personas obsesionadas con la validación virtual suele tener coletazos impredecibles, y la noche todavía no había terminado del todo en el plano digital. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, exigir a los gritos una botella de vino de la cava privada por daño moral mientras te están mostrando la puerta de salida es una obra maestra de la comedia involuntaria. Amenazar con arruinar un restaurante clásico con una transmisión de 40 personas conectadas define a la perfección la decadencia de los influencers modernos. Respuesta de OP. El personal del restaurante mantuvo una paciencia admirable durante todo el incidente y lo mínimo que correspondía era dejar una propina generosa antes de retirarme del recinto. En cuanto al taxi que ella aseguraba haber perdido por mi culpa, el propio sistema de la aplicación registró la cancelación por su demora de 30 minutos mientras se maquillaba. Usuario anónimo 2 dice, ese intento de agarrarte de la chaqueta fue una trampa clarísima para ver si forcejeabas con ella y así tener el clip perfecto para denunciarte en redes sociales. ¿Qué temple tuviste para dar ese paso atrás y no dejar que te tocara ni un solo dedo en medio de semejante caos? Respuesta de OP. Mantener las manos dentro de los bolsillos y esquivar cualquier contacto físico fue una decisión completamente instintiva y preventiva. Cuando una persona está desesperada por fabricar un papel de víctima frente a una cámara, el menor roce se convierte en una historia de agresión ficticia que es mejor neutralizar con distancia. Actualización 3. Han pasado 2 horas desde la última actualización. Me encontraba sentado en el sofá de mi sala terminando de beber mi té cuando la pantalla de mi teléfono, que había permanecido en silencio sobre la mesa de centro, comenzó a iluminarse con llamadas insistentes de Martín, uno de mis mejores amigos de la universidad. Al atender la llamada, su voz sonaba entre sorprendida y alarmada preguntándome qué demonios había ocurrido en el centro esa noche. Me explicó con rapidez que Martina había comenzado a etiquetar mi perfil personal de Instagram en una ráfaga interminable de historias, acusándome formalmente de haberla violentado verbalmente, de haberla estafado con una cena y de haber orquestado una emboscada con el personal del restaurante. Abrí la aplicación desde mi navegador web para constatar el nivel de la difamación sin interactuar directamente con su cuenta. Martina había montado una narrativa catastrófica en sus publicaciones temporales, utilizando textos en letras rojas gigantes y filtros dramáticos para presentarse como una sobreviviente de una cita peligrosa. Sin embargo, en su desesperación ciega por alimentar el personaje de víctima ante sus seguidores antes de que se enfriara la polémica, cometió el error técnico y estratégico más devastador de toda su trayectoria digital. Subió la grabación completa de su transmisión en directo sin recortar un solo segundo, convencida de que su público respaldaría ciegamente su versión sin analizar el contenido del archivo audiovisual. El vídeo era una prueba demoledora y transparente en su contra que desmentía cada una de sus afirmaciones con una claridad indiscutible. En el audio se escuchaba con total nitidez la voz calmada del gerente explicándole a los clientes que yo había abonado mi consumo personal de forma intachable y dejado propina al personal. Asimismo,
La cámara capturaba cómo ella insultaba a los mozos, amenazaba con extorsionar al negocio con malas reseñas y exigía vino gratis a modo de compensación por una cita a la que llegó con 2 horas de retraso. El documento que ella pretendía usar como arma difamatoria resultó ser la evidencia documental más perfecta de su propia conducta abusiva y prepotente. El efecto rebote sobre su perfil fue prácticamente inmediato y descomunal. En cuestión de minutos, su propia sección de comentarios comenzó a llenarse de cientos de mensajes de sus propios seguidores recriminándole su falta absoluta de educación, su soberbia con los trabajadores del restaurante y su cinismo al intentar destruir la reputación de un negocio honesto. Los mismos usuarios que habitualmente le daban me gusta a sus fotografías de moda le escribían indignados señalando que el único comportamiento violento del vídeo provenía exclusivamente de sus gritos y sus amenazas. La farsa de la mujer de alto valor se había desmoronado bajo el peso de su propia grabación sin editar. Mientras observaba cómo la marea de críticas crecía de forma exponencial en su perfil, procedí con cautela y método preventivo. Descargué el vídeo completo en alta resolución, guardé copias de seguridad en un disco externo y realicé capturas de pantalla de todas sus acusaciones infundadas con sus respectivas marcas de tiempo. Mi formación y mi carácter me dictaban que frente a una acusación pública lo prioritario es resguardar la prueba legal, no entrar en debates emocionales. Tenía en mi poder todo el material necesario para una demanda por calumnias en caso de que intentara llevar el asunto al plano judicial. Amigos y conocidos que vieron sus historias comenzaron a escribirme por privado ofreciéndome ayuda para responderle en los comentarios o salir a desmentirla colectivamente en las redes. Les agradecí con calma su solidaridad, pero les pedí expresamente que no intervinieran ni publicaran una sola palabra en mi defensa. No había ninguna necesidad de rebajarme al lodo de las discusiones digitales cuando ella misma se estaba encargando de cavar su propia fosa pública con cada publicación que intentaba justificar. Mi victoria radicaba precisamente en permanecer al margen, dejando que la gravedad de sus actos hiciera todo el trabajo. El pánico se apoderó de Martina cerca de la 1 de la madrugada al ver que la tendencia en sus publicaciones era irreversible. Comenzó a borrar de manera frenética cientos de comentarios críticos por minuto, pero por cada mensaje eliminado aparecían 10 nuevos cuestionando su integridad moral. En un intento desesperado por frenar la hemorragia de desaprobación, desactivó temporalmente los comentarios en todas sus fotos antiguas y restringió el acceso a sus historias destacadas. Aquella maniobra de censura solo sirvió para enfurecer más a su audiencia, que comenzó a compartir los fragmentos del vídeo en otras plataformas secundarias como Twitter y TikTok. Una vez que tuve asegurado todo el respaldo documental en mi computadora, tomé mi teléfono para cerrar definitivamente cualquier vía de contacto con su entorno. Entré a su perfil por última vez y apliqué un bloqueo total y permanente en todas las redes sociales asociadas a mi nombre, así como en las aplicaciones de mensajería y llamadas directas. Cortar el acceso a mi vida no fue un acto de rencor ni de miedo, sino una decisión higiénica para no permitir que su toxicidad volviera a rozar mi realidad. Martina quedó completamente aislada en su propia tormenta de arena digital. La noche cerró cerca de las 2 de la madrugada con una última publicación errática que Martina lanzó en su cuenta antes de desconectarse. En un comunicado redactado con evidentes faltas de ortografía sobre un fondo negro, culpaba a la envidia colectiva y a los algoritmos patriarcales por el rechazo masivo que estaba sufriendo. Sostenía de forma incoherente que su única falta había sido ser demasiado auténtica para un mundo que castiga a las mujeres empoderadas. Aquel texto final confirmó que era incapaz de procesar la menor autocrítica sobre su comportamiento en el restaurante. Apagué la pantalla de mi ordenador, cerré las cortinas de mi habitación y me dispalmohadilla. Mi cita de Tinder me hizo esperar 2 horas porque según ella una mujer que se respeta se hace desear. Me fui a comer solo y la bloqueé. Hice match con Martina en Tinder hace unos días. Al principio la conversación fluía con bastante normalidad, ambos compartíamos un gusto genuino por la gastronomía y las buenas salidas a cenar. Después de intercambiar un par de recomendaciones, acordamos vernos a las 8 de la noche en un restaurante de carnes bastante formal en el centro de la ciudad. Como me gusta ser puntual y el lugar suele llenarse, llegué 5 minutos antes de la hora para asegurar la mesa que había reservado. A las 8:15, viendo que no aparecía, le escribí un mensaje casual para confirmar si estaba cerca. Su respuesta fue una foto frente al espejo de su habitación, perfectamente posada, acompañada de una frase que me dejó desconcertado: la perfección toma tiempo, paciencia. En ese instante intenté no darle demasiada importancia y lo tomé como una simple broma de coquetería o una ligera demora para terminar de arreglarse. Sin embargo, mi paciencia empezó a tambalear en serio cuando dieron las 9:15. Sin ninguna disculpa de por medio, Martina me envió por chat el enlace a un vídeo de TikTok donde una supuesta coach explicaba por qué las mujeres de alto valor jamás deben llegar primero a una cita ni mostrarse disponibles de inmediato. Ahí entendí todo. No estaba ante un retraso fortuito por culpa del tráfico de la ciudad, sino frente a una manipulación calculada y absurda para medirme, ponerme a prueba y convertirme en un espectador sumiso de su ego. Me quedé mirando la pantalla del teléfono con absoluta incredulidad.
Tras completar 2 horas exactas sentado solo en la mesa, únicamente con un vaso de agua que el camarero me había servido por cortesía, decidí que no iba a normalizar semejante falta de respeto a mi tiempo. Llamé al mozo, le pedí con toda amabilidad que liberara la reserva doble, ordené para mí solo el mejor bife de chorizo de la carta acompañado de una copa de vino tinto y desactivé las notificaciones de su chat para disfrutar de mi cena en absoluta paz. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, hermano, te aplicó el combo completo de manual de autoayuda de saldo. Esperar 2 horas no es exclusividad ni, hacerse desear, es una audición no remunerada para ver si calificas como chofer privado y billetera con patas. Bien jugado al pedirte el corte de carne. Juliano P. A los 45 minutos ya tenía claro que todo era una pose ridícula de redes sociales, pero el restaurante tiene lista de espera de semanas y yo tenía demasiado apetito como para regalar la mesa. La carne y el buen vino valían infinitamente más que cualquier debate filosófico de Internet. Usuario anónimo 2 dice, no me cuadra la historia, suena a Bat, ¿qué clase de adulto funcional se queda sentado 2 horas enteras mirando la pared en lugar de levantarse e irse a los 20 minutos? Juliano P. La música del lugar era excelente, el ambiente estaba tranquilo y yo venía de una semana laboral pesadísima. No me iba a amargar la noche ni a quedarme sin cenar solo porque una desconocida tuviera delirios de grandeza. Me quedé por la comida, no por ella. Actualización 1. Ha pasado 1 hora desde la última publicación. Todo iba bien hasta que Martina apareció en el restaurante a las 10:05 de la noche. Entró desfilando por el pasillo central con el teléfono sostenido en alto, como si estuviera pisando la alfombra roja de un evento exclusivo. Se sentó directamente frente a mí, sin saludar, sin mirarme a los ojos y mucho menos pedir una disculpa por el retraso descomunal. Su primera frase, dicha con un tono autoritario y despectivo, fue exigir saber por qué todavía no había platos servidos para la reina de la mesa. La miré con total calma. Terminé de masticar con tranquilidad, saqué mi billetera, pagué la cuenta de mi consumo, le agradecí al camarero por el impecable servicio y me giré hacia ella. Con voz pausada y firme le aclaré mirándola a los ojos que su ventana de audiencia había caducado hacía exactamente 1 hora. Al notar que su actitud arrogante no lograba desestabilizarme ni un milímetro, Martina cambió de táctica. Comenzó a recitar en voz alta frases de autosuperación digital, acusándome frente a los comensales cercanos de tener baja energía de provisión y de no saber cómo tratar a una mujer que conoce su propio valor. La escena se volvió completamente surrealista cuando encendió el flash de su teléfono a máxima potencia, me apuntó directamente al rostro y empezó a transmitir en vivo para intentar exponerme ante sus seguidores. En lugar de caer en su juego o ponerme a discutir frente a la cámara, me mantuve en absoluto silencio, terminando mi última copa de vino con una tranquilidad de piedra. Sabía perfectamente que cualquier palabra o gesto de molestia solo serviría para alimentar el espectáculo que buscaba montar. El problema escaló cuando, al ver que yo no reaccionaba, empezó a girar el teléfono enfocando las mesas vecinas para exigirle a los otros clientes que opinaran sobre mi supuesta tacañería. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, llegó con el flash prendido como si fuera una estrella de Hollywood y lo único que encontró en la mesa fueron las migajas de la panera. Imagínate coronarte, la reina, en un banquete que ya te comiste solo. Poético. Juliano P. La luz del flash solo sirvió para iluminar con gran definición el plato vacío que le correspondía por impuntual. No le solté ni una sola palabra agresiva, el silencio absoluto desarma mucho más que cualquier grito. Usuario anónimo 2 dice, pregunta seria, ¿no te dio vergüenza ajena que te enfocara con el directo de Instagram? ¿En ningún momento te pasó por la cabeza pedirle una hamburguesa para que se callara y dejara de hacer el ridículo? Juliano P. Ninguna vergüenza. Financiar caprichos y pagarle cenas a personas maleducadas y prepotentes no es caballerosidad, es una simple falta de amor propio. Actualización 2. Ha pasado media hora desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Martina decidió redoblar la apuesta. Al ver que nadie en las mesas contiguas respaldaba su transmisión, le exigió a los gritos al personal del restaurante que le trajeran de inmediato la botella de vino más cara de la bodega para compensar el daño moral que le estaba causando mi desinterés. Me puse de pie sin perder los estribos en ningún momento. Dejé una propina bastante generosa en la bandeja del mozo por el mal trago que estaba presenciando y me dispuse a retirarme del salón. Cuando pasé a su lado, Martina intentó sujetarme con fuerza de la manga de la chaqueta para obligarme a dar la cara en su transmisión en directo, pero me zafé con un movimiento limpio y seco, esquivando el agarre sin hacer ningún contacto brusco. Completamente enfurecida por no conseguir una sola reacción violenta de mi parte, empezó a gritar a viva voz que yo era un miserable por dejarla abandonada a su suerte y sin transporte en plena noche. Con voz firme y completamente serena, le recordé delante de todos los clientes que el viaje por aplicación que le había pedido y pagado con antelación se había cancelado de forma automática 2 horas atrás debido a su propia demora. En ese punto, la situación llegó a su límite.
El encargado del restaurante se acercó con paso firme para exigirle que apagara las luces de grabación y se retirara por alterar la tranquilidad del establecimiento. Lejos de calmarse, Martina giró el teléfono hacia el gerente y comenzó a amenazarlo a los gritos con destruir la reputación del local en redes sociales mediante sus reseñas. Salí a la calle con total calma, escuchando de fondo cómo ella misma seguía transmitiendo su propio berrinche contra el personal, cavando su propio pozo sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, exigir vino de alta gama gratis mediante extorsión en streaming mientras el gerente te está mostrando la puerta de salida. El nivel de desconexión con la realidad de esta gente roza lo psiquiátrico. Julián P. El personal del restaurante fue impecable desde el primer minuto, lo mínimo que podía hacer era dejar una buena propina antes de salir de semejante circo. Y el taxi que perdió se canceló únicamente porque prefirió grabarse 3 reels de maquillaje antes de salir. Usuario anónimo 2 dice, te quiso agarrar del brazo para que hubiera un forcejeo físico frente a la cámara. Si la tocabas para soltarte, editaba el clip, te denunciaba por agresión en redes y monetizaba el drama durante 3 meses seguidos. Julián P. Exactamente eso buscaba, una reacción física para victimizarse en vivo. Mantener las manos en los bolsillos, el cuerpo sereno y esquivar el contacto fue la mejor maniobra defensiva de la noche. Actualización 3. Ha pasado 2 horas desde la última actualización. Todo iba bien hasta que llegué a mi departamento y un amigo me envió un mensaje avisándome que Martina me había etiquetado directamente en varias historias de Instagram, acusándome de ser una persona violenta, un estafador y un maltratador de mujeres. En su desesperación por sostener el papel de víctima frente a su comunidad, cometió un error garrafal producto de la impulsividad, subió a sus redes la grabación completa y sin cortes de su enfrentamiento en el restaurante. En el vídeo se escuchaba de forma impecable y nítida la voz del gerente desmintiendo cada una de sus acusaciones, confirmando que yo había pagado mi cuenta de manera correcta, que jamás le falté el respeto a nadie y que a ella la estaban expulsando por prepotente y por hostigar al resto de los clientes. El efecto rebote fue fulminante. En cuestión de minutos, su propia audiencia empezó a llenarle las publicaciones de comentarios demoledores, criticando con dureza su soberbia, su falta de educación elemental y el pésimo trato que le dio a los trabajadores del lugar. Mientras ella entraba en un evidente estado de pánico borrando a contrarreloj cientos de mensajes que la dejaban en ridículo, me tomé el tiempo de descargar todas las grabaciones, capturas de pantalla y transmisiones como respaldo preventivo por si intentaba alguna acción legal. Decidí no publicar nada, no emitir comunicados ni rebajarme a contestar sus provocaciones, me limité a bloquear su cuenta de forma definitiva en todas mis plataformas para cerrar por completo cualquier vía de contacto. La noche terminó con Martina publicando un comunicado frenético y lleno de faltas de ortografía donde culpaba a la envidia colectiva por el linchamiento digital, mientras la ola de críticas no paraba de multiplicarse en su propio perfil. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ¿qué nivel de incompetencia digital? La tipa publicó solita la prueba irrefutable de su propia condena. No necesitaste ni contratar un abogado, ella misma se encargó de autoanularse con el botón de subir vídeo. Cine absoluto. Julián P. El mejor trabajo de desmentida lo hizo ella misma con su propio teléfono. Yo solo guardé las copias de seguridad por una cuestión de protección legal básica, no por rencor ni ganas de venganza. Usuario anónimo 2 dice, Julián, fuiste demasiado tibio al bloquearla y quedarte callado. Con todas las mentiras que inventó sobre ti, debiste haber publicado tu propia versión para destruirla públicamente y dejarle una lección de por vida. Julián P. No tengo ningún interés en revolcarme en el barro de las redes sociales. Cuando alguien se está autodestruyendo con sus propios actos, meterse en medio solo sirve para ensuciarte. La victoria más limpia y elegante es no alimentar el circo ajeno. Actualización 4. Ha pasado una semana desde la última actualización. Todo iba bien hasta que el restaurante decidió pronunciarse sobre lo ocurrido. A través de sus redes oficiales, el establecimiento emitió un breve comunicado con un tono sutilmente irónico, recordando a sus clientes la importancia del respeto a los tiempos de reserva, la puntualidad y las normas básicas de convivencia en la mesa. El fragmento del directo donde Martina exigía botellas de vino gratis bajo la amenaza de arruinar la reputación del local no tardó en volverse viral, convirtiéndose en el meme principal de la escena gastronómica de la ciudad durante varios días. El golpe de gracia para su fachada en Internet llegó poco después. La marca de indumentaria y la pequeña agencia de publicidad que le pagaban por colaboraciones mensuales emitieron rescisiones de contrato inmediatas, aclarando que no respaldaban conductas que atentaran contra la imagen y el respeto hacia los trabajadores del sector de servicios. Acorralada por la ola de cancelaciones y el rechazo generalizado, Martina me envió un último mensaje furioso desde una cuenta alternativa, reprochándome con amargura no haber actuado como su caballero protector ante las consecuencias de sus propios actos. Acto seguido, dio de baja de forma permanente su perfil principal de miles de seguidores.
Por lo que me comentó un conocido en común hace unos días, recientemente abrió una cuenta secundaria que apenas llega a los 70 seguidores, donde intenta comercializar guías digitales en formato PDF sobre puntualidad de alta vibración y magnetismo femenino. Por mi parte, aquella noche disfruté de una carne extraordinaria, conservo mi tranquilidad intacta y me llevé una lección sumamente práctica. A partir de ahora, cualquier cita de Tinder cuenta con un límite estricto e innegociable de 15 minutos de cortesía.